La vida fragante. ¿Cómo se explica tal vida? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Durante el mismo tiempo que fui salvado, una joven llamada Elena Ewan también se convirtió. Lo mismo sucedió durante la manifestación de Dios en la ciudad de Glasgow, Escocia. En ese entonces, ella era solamente una muchacha delgadita, pero en cuanto su espíritu se entregó al Señor por completo, desde su inicio en la vida nueva, por lo tanto, fue llenada del Espíritu Santo. Elena había aceptado la invitación del Señor de beber en abundancia, y como resultado, torrentes de agua viva empezaron a manar de su propia vida. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Elena nació cerca del año 1910. En una familia ordinaria de trabajadores. Ella era la hija única de la familia. Ambos padres amaban a Cristo sumamente, y el bendito Hijo de Dios era el centro de su hogar. Ellos vivían en un solo objetivo: agradar a Dios en cada detalle de sus vidas. Cuando yo visitaba la casa de ellos, en cada ocasión siempre habían 3 Biblias bien marcadas a la vista. Luego de convertirse a la edad de 14 años, toda la personalidad de Elena irradiaba la gloria del Señor. Dios, en su gracia suprema, había iluminado su alma entenebrecida para que esa común vasija de barro pudiese magnificar la majestad del poder del Evangelio. Tal manifestación de la gloria de Dios en ella nos dejó a todos atónitos. Su vida era una vida común, pero iluminada con la gloria divina. Lo mismo llevó mi mente a preguntarme: ¿cómo puede entrar tanta gloria en una vasija de barro tan frágil? Pues estaba llena del Espíritu Santo. Estaba llena de Cristo, estudiando la palabra de Dios bajo la guía iluminadora del Espíritu Santo. Se le reveló los tesoros escondidos del mismo Señor Jesucristo, causándola a ella rebosar de gozo. A menudo detuvo a otros cristianos en la calle y con otros radiantes les compartió en cuál porción estimulante de la Escritura había encontrado nuevamente un vistazo de su bendito Salvador. Y esos amigos muchas veces se fueron de su presencia llorando y diciendo: hemos visto a Jesús, hemos visto su rostro radiante. Como resultado, el temor de Dios permaneció en sus almas durante el resto del día. Igual que el muy conocido predicador Carlos Spurgeon, ella estaba en lo mejor cuando estaba compartiendo acerca del Señor. En tales ocasiones se mostraba como una figura apartada, tan alejada de los demás de nosotros en cuanto a la espiritualidad, pues conocía al Señor en tan íntima y profunda manera. Muchos dieron testimonio que solamente su sonrisa o su alegre "buenos días, Dios te bendiga" fue un estímulo para ellos el resto del día. Elena fue un ejemplo para todos nosotros. Se levantaba diariamente a las 5 de la mañana para tener comunión con su Señor. En esas horas tempranas no prendía el fuego en su frío cuartito, ni buscaba en ninguna manera la comodidad, pensando que pudiera estar más alerta en el frío. Además, por quienes oraba en aquella tierra lejana no tenían tales comodidades. Empezó sus comuniones con alabanza y oración. Luego leyó algunas porciones de la palabra de Dios para calentar su corazón. En tales momentos recordaba la palabra de otro escocés, a Murray McCain: es la mirada la que salva, pero es la contemplación la que santifica. Así contempló con éxtasis el rostro de su Señor. No podía publicar las expresiones de adoración que escribió en su diario luego de experimentar la íntima comunión con su Señor. Son demasiado sagradas. Luego de gozarse del compañerismo y comunión de Dios, empezó su ministerio de intercesión por sus amigos, iglesias, familiares y cientos de misioneros en las tierras lejanas. Luego oró por los perdidos. Tenía una lista de los mismos, la cual consistió de personas inconversas, a quienes ella hubo testificado y por quienes oraba a diario hasta que nacieran de nuevo. Su deseo por la salvación de los perdidos es digno de admiración. La razón por la cual Dios le dio tantas almas
entre ellos ricos y pobres, jóvenes y ancianos, indoctos e inteligentes, era que agonizaban por ellos dentro del velo, con oraciones intercesoras. No había nada incierto ni general en sus súplicas. Desde su muerte, su mamá amablemente me permitió leer sus diarios personales, y allí vi que sus peticiones al trono eran intensas y definidas. Anotó la fecha cuando hubo empezado a orar por unas ciertas personas y la fecha cuando se recibió la contestación de la misma. Esos diarios revelan una vida de oración que movía a Dios y a los hombres. A razón de esto se entendió el por qué muchos lloraban en todas partes de Escocia al escuchar que ella había partido a la gloria eterna, teniendo apenas 22 años. De igual modo, muchos misioneros en tierras lejanas sintieron que habían perdido su más potente guerrero de oración. Elena entregaba no solamente la hora de las mañanas, sino que durante todo el día buscaba la dirección de su Señor en todos los asuntos, fueron pequeños o grandes. No era raro, luego de que ella comprara una tela, observarla pararse al frente de la tienda para orar antes de comprar otras cosas. Tenía que agradar al Señor en todas las cosas y no seguiría las tradiciones mundanas. Sin duda, esto explica el por qué sus amigos decían: Elena siempre vestía decentemente. De igual modo, cuando Elena buscaba almas perdidas, parecía subir más arriba que todos los demás, aún entre los decenas de miles de creyentes que habitaban en nuestra gran ciudad en ese tiempo. En muchas ocasiones, mientras yo caminaba por las calles de Glasgow con mis tratados y tabla de textos bíblicos, y vi a Elena ocupada en su propia manera de ganar almas. En las noches frías del invierno escocés, la he visto con sus brazos alrededor de alguna prostituta, compartiéndole de Jesús y de su amor. En otras ocasiones la vi interrogando a hombres borrachos, buscando la manera de acercarlos a su Salvador. En una reunión yo veía una mujer sola sentada en la banca de atrás. Sus ojos acusaban cansancio y su rostro se veía triste. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Elena se levantó y se sentó a su lado, quedándose allí durante todo el servicio, orando. Cuando esa mujer se puso de pie para irse, Elena se fue con ella, hablándole del mensaje predicado y animándole a desahogarse. En esta manera, varias personas cargadas con los afanes de este mundo y agobiadas por el peso de pecado y desesperación pudieron conocer al Señor, porque Elena les guió al Cordero de Dios, sin importar dónde estuviera, bajo la luz de la calle, mientras esperaba la parada del tranvía u otro lugar común. Cuando en sus últimos años entró en la Universidad de Glasgow para estudiar, caminaba varios kilómetros desde su casa a la universidad para así poder repartir tratados por el camino. A la vez podía ahorrar el pasaje de tranvía, así daba lo ahorrado a la causa misionera. Su ejemplo ayudó a muchos de los estudiantes en la universidad a acercarse a Cristo. Esto causó a Elena mucho gozo. Roberto Murray McCain selló sus cartas con un dibujo del sol poniéndose tras las montañas, con las palabras: la noche viene. Esta misma clase de urgencia empujaba a Elena, como McCain y Samuel Rutherford. Elena llevaba la fragancia de Cristo donde quiera que iba, igualmente que Guillermo Burns manifestaba el poder del Espíritu en una medida que pocos han alcanzado. Su cuerpo era un templo ambulante del Espíritu Santo, tal que donde quiera que iba exhibía el poder de Dios. Al entrar en un servicio, inmediatamente el ambiente del mismo fue tocado por su poder. Vi a Elena entrar silenciosamente a un culto de oración, que ya había empezado, y a pesar de que se sentó en la banca de atrás, todos sabíamos que ella había llegado. Sentimos fuertemente la presencia de Dios en el medio de nosotros al entrar ella. Frecuentemente los evangelistas solicitaban la ayuda de ella en sus campañas. No era porque cantara o hablara bien en público. No recuerdo ni siquiera una vez que ella testificara o cantara sola en una campaña. Ella solamente se quedaba sentada orando en voz baja. Sin embargo, esos evangelistas sabían que si tenían a Elena en su servicio, seguramente vendría una gran bendición en los mismos. Algunos evangelistas reconocidos me han dicho que ella fue la persona más deseable que había conocido para colaborar en sus campañas. Un evangelista inglés, anciano y maduro en la fe, dio testimonio que probablemente su campaña más exitosa fue la que Elena pudo asistir a todas las reuniones durante las 2 semanas de vacaciones de ella. En cierta ocasión, estaban hablando con 2 profesores creyentes de la Universidad de Londres. Charlábamos acerca del cristianismo dinámico.
cuando de repente uno de ellos me dijo: «Hermano Stewart, quiero decirle algo». Luego me contó acerca de una joven de la Universidad de Glasgow, a la cual conocía mientras enseñaba en la misma. «Donde quiera que iba», dijo él, la fragancia de Cristo la seguía. Por ejemplo, me contó a la vez en que un grupo de jóvenes inconversos estaban riéndose y contando chistes sucios. De repente alguien dijo: «Silencio, ya viene ella». Aquella joven estaba pasando nada más, sin darse cuenta que dejaba la fragancia del poder y temor de Dios donde quiera que iba. El profesor siguió contando que en las reuniones de oración en la universidad siempre se notó si aquella joven estaba presente o no, y sin importar si ella oraba en voz alta o no. Tampoco importaba si la misma entraba al cuarto sin ser oída o vista. Siempre podía sentir la presencia de Dios si ella se había presentado. «Señor», le dije, «esa solamente puede ser una persona, Elena Ewand». «Sí», replicó, «así era su nombre. Era una notable ganadora de almas». Asimismo, Elena tenía una profunda hambre de la palabra de Dios, junto con una penetración espiritual de la verdad divina, igualmente aguda. No hojeó su Biblia para buscar las porciones más sabrosas, las cuales agradarían su capricho del momento. Más bien, la estudió por completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, se hizo una hija de Dios profundamente comprensiva, aún a la edad de 16 o 18 años. Sus pies estaban firmemente plantados sobre la roca sólida de las Sagradas Escrituras. Aunque era una diligente estudiante, buscando ganar buenas notas para la gloria del Señor, siguió invirtiendo tiempo en estudios bíblicos y en la meditación. Eso la hizo una cristiana bien equilibrada. Aunque no había ni tiempo ni lugar en su vida para el chisme o las conversaciones necias, burbujeaba con una sana jovialidad y gozo por la vida. Y a la vez, a razón de que Cristo llenaba su visión, buscaba magnificarle por una vida santa y un servicio sacrificante. En la universidad, Elena estaba preparándose para trabajar como misionera entre los rusos de Europa Oriental, al mismo lugar donde yo trabajase posteriormente. Así estudiaba el idioma ruso, en preparación para su futuro ministerio. Pero Dios, en su sabiduría y amor, la llamó a su hogar celestial a la edad de 22 años. Pasó sus vacaciones con una tía en el reino de Fife, y mientras estaba allí continuamente se ocupaba en el servicio de su Señor. Repentinamente se enfermó e igualmente de repente falleció. Este suceso fue tan inesperado que nos conmovió a todos profundamente. Durante ese periodo yo estaba trabajando en una campaña evangelística en una ciudad del norte de Inglaterra. La noticia del fallecimiento de Elena me abatió. No podía comer ni dormir. Tan grande era mi pesar que la gente de allí se admiraba, sabiendo ellos que esa joven no era más que una amiga espiritual, no mi novia. ¿Cómo puede ser, me preguntaron, que un joven esté tan afligido sobre la pérdida de alguien, especialmente cuando fue una amiga? Nada más. No estaba solo en mi pesar. Miles de personas lloraban en todas las partes de Escocia e Inglaterra. Muchos buscaron una manera de expresar, por lo menos en parte, la bendición que esa vida fragante les había traído. Por ejemplo, durante un servicio memorial, un líder cristiano se puso en pie y le dijo a la asamblea de cómo la espiritualidad de Elena le había afectado a él profundamente. Era tan joven que yo pudiera haber sido su padre, dijo. Conocí al Señor muchos más años antes que ella. Sin embargo, espiritualmente ella parecía estar más adelantada que yo. En las estaciones misioneras lejanas, los misioneros británicos se afligieron por la noticia. ¡Ay! ¿Quién los sostendría tan fielmente, acercándose por ellos al trono de la gracia ahora? ¿Quién se pondría en la brecha para así tomar el lugar de Elena? Muchos años después de la muerte de Elena, yo estaba otra vez en Glasgow y, estando con un grupo de amigos cristianos que compartían algo de lo que la dedicada y radiante vida de ella había significado, sucedió una de mis experiencias más conmovedoras. La mera mención de su nombre trajo encanto, una fuerza irresistible que impulsaba a uno de ellos a arrodillarse, clamando: «Oh Dios mío, levanta a otros tal como Elena Ewand. Oh Dios mío, hazme un mejor hombre para tu gloria». Posteriormente, cuando tuve unos días libres de mis campañas evangelísticas, visité el cementerio donde reposa el cuerpo de Elena, con el propósito de dar gracias a Dios
una vez más por su ejemplo y vida. Allí me arrodillé ante Dios y me ofrecí nuevamente sobre su altar, pidiendo que el fuego de Dios cayese sobre mí. Al principio, uno de los sepultureros a quien hablé no podía recordar haber enterrado a alguien tal como yo la describía. Debe darse cuenta que enterramos grandes números de personas aquí. Este es un cementerio público, explicó. Pero al seguir hablando, ese trabajador robusto se conmovió extremadamente. Sí, ahora recuerdo, dijo. Cuando enterramos el cuerpo, sentí la presencia de Dios sobre este lugar. En otra ocasión yo estaba reunido con un grupo de jóvenes, gozándonos en el Señor, cuando de repente mi esposa preguntó: ¿Es esa la foto de Elena Ewan en la repisa de la chimenea? Toda la risa cesó al darse cuenta del profundo silencio que nos sobrevino a todos en el cuarto. Casi inmediatamente me preguntó: Santiago, ¿dije algo indebido? Uno por uno, sin cesar siquiera una palabra a los otros, nos arrodillamos y empezamos a orar. Fíjate en eso, años después de su muerte, y su mero nombre aún tenía tanto poder que nos hicimos pensar en lo eterno. Oh amigos, creo que la vida espiritual de cada hijo de Dios puede ser igual a la de Elena. ¿Cómo se explica tal vida? ¿Cómo podía una hermana, siendo todavía joven y sin haber predicado un mensaje ni cantado un solo himno, ni tampoco hubo viajado más que 300 kilómetros de su hogar, cómo pudo haber afectado a tantas personas en todas partes del mundo? Tan afectados fueron ellos, que pensaba que su muerte era igual a la de un gran general del ejército. La palabra dice en Josué capítulo 23, versículo 10, que uno de vosotros persigue a mí. Lo mismo se hizo patente en la vida de Elena. Su vida valió más de 1000 cristianos ordinarios en cuanto a sus hazañas, y la historia de su vida, traducida a muchos diferentes idiomas, sigue bendiciendo a muchos. ¿Cómo?, preguntó. ¿Se explica esto? Existe solamente una explicación: estaba llena del Espíritu Santo. Elena, quien era una joven ordinaria al principio, se convirtió en una extraordinaria, simplemente por la razón de que se había entregado a Cristo y se había apropiado para sí mismo todo lo que Él le ofrecía. Elena, con cara descubierta, invertía el tiempo necesario para poder recibir y de igual modo reflejar la gloria del Señor mientras pasaba de una gloria a otra. Todo cristiano refleja la gloria del Señor en una medida, pero si vamos a reflejar perfectamente, hay 3 cosas indispensables que necesitamos. Primero, el espejo tiene que estar limpio. Un espejo sucio no refleja claramente una imagen. Segundo, el espejo tiene que mantenerse limpio. En la era bíblica, los espejos fueron de metal pulido y tenían que pulirse de continuo para poder reflejar bien. Asimismo, el espejo de tu vida necesita mantenerse limpio y pulido si va a reflejar conforme y perfectamente la gloria del Señor. Tercero, el espejo tiene que estar puesto en su lugar, frente del objetivo que va a reflejar. Necesitamos fijar ambos ojos en Cristo, toda la vida ejerciéndose en Él, si deseamos reflejar su gloria. Mi deseo para ti, estimado Radio Escuchas, es que puedas rendirte a lo sumo a tu Señor, que puedas, igual que Elena Ewan, reflejar la gloria del Señor. Padre, gracias porque puedes hacer que las cosas sucedan más rápido de lo que jamás podría yo imaginar. Gracias porque puedo acelerar mi cosecha, acelerar mi liberación y acelerar mi sanación. Creo que las bendiciones me están alcanzando, incluso ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esto fue una historia real desde el programa El Rincón de las Águilas de José Silva.